Tensiones al límite en más de 20 universidades del país. Cientos de arrestos, desalojos y graduaciones canceladas por las manifestaciones pro-Palestina. Los estudiantes responden con más protestas. Diferentes motivos llevan a los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump a coincidir en la misma ciudad. Uno llegó en busca de votos y fondos para la campaña, mientras el otro regresa a los tribunales. Bebé palestina, rescatada del vientre de su madre, pierde la batalla tras pocos días luchando por su vida en la incubadora. Sus familiares lloran la pérdida de otras 2 víctimas entre miles de la guerra en Gaza. El insólito caso de un colombiano que trata a su rebaño de vacas como verdaderos miembros de la familia, al punto de dormir con 29 de ellas. La higiene del hogar preocupa a vecinos y autoridades. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y mire, se recrudecen las protestas en las universidades del país contra la guerra en Gaza, mientras los campus educativos luchan por restablecer el orden. Los manifestantes toman valor tras mensaje de apoyo de los niños de Gaza en medio del conflicto. Vamos a Washington DC, Alfredo Miranda nos amplía un poco más sobre esta situación. Las tensiones han ido en aumento en las universidades del país en la medida que un movimiento estudiantil que condena la guerra de Israel sobre Gaza ya ha sobrepasado las 20 universidades. This is not about us, the students. This is about Gaza. All eyes on Gaza. Do not let the encampments distract you. This is a vehicle for mobilization, but your eyes should be on Gaza. Do not look away from the atrocities that Israel is committing. Desde que comenzara la guerra en octubre del 2023, más de 34.000 palestinos han muerto y no existen visos de un alto al fuego. Estudiantes universitarios han desplegado campamentos de protesta en los campus, en varios de los cuales fueron sujetos de violentas intervenciones policiales. Hemos visto una historia y un legado de las demostraciones contra la guerra en los campus universitarios, desde la guerra de Vietnam hasta la guerra de Irak y del Golfo Pérsico. Lo que realmente molesta a los estudiantes es la muerte y el asesinato desproporcionado de palestinos. Sienten que estamos perdiendo nuestra humanidad. La presidenta de la Universidad de Columbia se encuentra ante un gran desafío: controlar las protestas calificadas de antisemitas o ser sujeta de un voto de censura. La presión llegó a niveles históricos cuando el presidente de la Cámara de Representantes en persona pidió su renuncia. I am here today joining my colleagues and calling on President Shafik to resign if she cannot immediately bring order to this chaos. El propio Mike Johnson amenazó con utilizar a la Guardia Nacional si no se desmantelan las protestas en un tiempo expectable. Estudiantes dijeron haber visto francotiradores en los tejados de la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de Indiana Bloomingdale. Sin embargo, un portavoz de la universidad aclaró que no se trataba de francotiradores, sino de policías estatales en posición de observación, similar a un día de partido de fútbol. En un video que se hiciera viral, se observa a niños palestinos agradeciendo a los estudiantes universitarios de Estados Unidos. Of Harvard University. We respect the students of your university. Thank you, the students of Columbia University. Thank you. Thank you. Thank you. We love you. Los estudiantes dicen estar motivados con el creciente movimiento estudiantil que día a día se suma a sus demandas. Aseguran que pese a las restricciones policiales no levantarán sus medidas de presión. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y este viernes el presidente Joe Biden dijo que está dispuesto a debatir con el expresidente Donald Trump antes de las elecciones de noviembre en un repentino cambio con respecto a su anterior negativa a comprometerse. Durante una entrevista de radio en el programa de Howard Stern, Biden dijo que no está seguro del lugar o la fecha, pero que estaría feliz por debatir con Trump. Y hablando de posibles debates y encuentros, este viernes estuvieron en Nueva York los 2 virtuales candidatos a la presidencia del país. Sin embargo, en panoramas muy diferentes. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos explica por qué. Los 2 candidatos presidenciales, Joe Biden y Donald Trump, coincidieron en Nueva York. Uno para hacer campaña y el otro con cita en la corte.
Joe Biden acudió a un evento con una empresa de tecnología y otros de campaña y recaudación de fondos, y durante uno de sus discursos criticó a su oponente. Folks, my predecessor and his MAGA Republican friends have a very different view. They oppose the CHIPS and Science Act. That's powering this growth today. Trump, quien se dirigió al Tribunal Criminal de Manhattan, que ya cumplió 8 días de juicio penal, tampoco perdió oportunidad para lanzar ataques a Biden y llamar el juicio inconstitucional. A su llegada, además, felicitó a su esposa Melania por su cumpleaños. But I do have to begin by wishing Melania happy birthday. She's in Florida. I'll be going there this evening after this case finishes up, this horrible, unconstitutional case. Esta jornada concluyó con el contrainterrogatorio del primer testigo en el estrado, David Pecker, el exdirector del tabloide National Enquirer, quien expuso cómo compraban historias negativas de Trump para no publicarlas, como sucedió con la modelo Karen McDougal sobre una aventura con Trump, pero que la historia de Stormy Daniels fue manejada por el exabogado de Trump, Michael Cohen, quien acalló a la estrella de películas para adultos con pagos de $130,000 que se registraron como pagos legales. Esto según la Fiscalía, que también dice que constituye fraude fiscal con la intención de influir en su campaña electoral de 2016. La siguiente testigo en ser llamada al estrado será Ronna Graff, quien fue asistente de Donald Trump. Según el juez Merchan, el juicio deberá terminar en 2 meses, es decir, que se espera alcanzar un veredicto para el mes de junio. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Óigame, por cierto, en Estados Unidos tendría evidencia de que China intenta influir en las próximas elecciones estadounidenses. Por eso advirtieron al país asiático que se mantenga al margen del proceso electoral. Vamos con Wendy Castillo, que nos tiene más detalles sobre esto. A pesar del compromiso de China de no interferir en las elecciones de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que tienen evidencia de los intentos chinos de influir y posiblemente interferir en las próximas elecciones estadounidenses de noviembre. Las declaraciones las dio a CNN después de un viaje de 3 días a China, donde el máximo diplomático estadounidense pasó horas reuniéndose con altos funcionarios chinos, incluido Xi Jinping. Conversaciones entre las dos naciones que se han intensificado en los últimos meses a pesar del aumento de sus diferencias. China está comprometida a no interferir, pero debe de cumplir ese compromiso. Y es que precisamente Beijing ha dicho varias veces que no interfiere en las elecciones estadounidenses, basándose en su principio de no interferencia en los asuntos internos de otros países. Sin embargo, una evaluación desclasificada sobre amenazas de la inteligencia estadounidense y publicada en febrero advirtió sobre el mayor grado de sofisticación de Beijing en su actividad de influencia, incluso mediante el uso de la inteligencia artificial. Pero la posible interferencia de China no es lo único que le preocupa a Estados Unidos, sino también la de Rusia, que según el gobierno ya comenzó a difundir información falsa sobre Joe Biden y otros demócratas. Yo creo que si Rusia vuelve a interferir y se puede demostrar que interfirió en las elecciones de Estados Unidos, habrá consecuencias muy graves para el Estado ruso. De Rusia ya se ha hablado anteriormente que posiblemente intervino en las elecciones de 2016, pero ahora uno de sus propósitos sería también reducir la ayuda militar estadounidense a Ucrania y el apoyo de Estados Unidos a la OTAN. Así lo afirman exfuncionarios estadounidenses y expertos cibernéticos. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Por cierto, este fin de semana severas tormentas primaverales tienen en alerta a 21 millones de estadounidenses. Desde el norte de Iowa hasta el noreste de Texas se esperan posibles tornados, granizo e inundaciones. Las llanuras del Valle de Mississippi recibirán fuertes lluvias, mientras que en Kansas City, Missouri, Omaha y Nebraska, las principales amenazas incluyen granizo de hasta 4 pulgadas de diámetro y la probabilidad de algunos tornados fuertes. El Departamento de Policía de Canton, en Ohio, ha publicado imágenes del momento en que un hombre afroamericano murió después de decirle repetidamente a los agentes: "No puedo respirar". Vamos a verlo.
El hombre, identificado como Frank Tyson, de 53 años, estuvo esposado y boca abajo en el suelo por más de 5 minutos antes de que se diera cuenta que no tenía pulso. La policía está investigando si el actuar de los oficiales fue el adecuado. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva, tenemos más al regresar. Tragedia en Gaza. Muere bebé que hace pocos días había sido rescatada del vientre de su madre tras bombardeo israelí en la frontera de Rafah. Autoridades guatemaltecas investigan presunto tráfico de niños migrantes por una famosa organización. Se acerca otro segundo candente debate por la presidencia de México. Los detalles al volver, no se vaya. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Fíjese que la tragedia del conflicto en el Medio Oriente continúa. Este jueves, a pocos días de nacida, murió la bebé rescatada del vientre de una madre palestina víctima de un ataque aéreo israelí. María Teresa Sarabia tiene un recuento de la historia. Sabrina Al-Ru, la pequeña bebé que fue rescatada del vientre de su madre a las 30 semanas de gestación, murió este jueves por problemas respiratorios. Desde que la pudieron salvar, los médicos la mantuvieron en la incubadora, pues además de ser prematura, su cuerpo presentaba debilidad en su sistema inmunológico y respiratorio. Con solo 4 días de nacida, los familiares desconsolados se despidieron de ella y enterraron su pequeño cuerpo en un cementerio de arena en la ciudad de Rafah. El pasado sábado por la noche, el ejército israelí había lanzado un ataque aéreo en el que mató a 22 civiles, 18 de ellos niños, y entre las víctimas se encontraban el padre y la hermanita de 3 años de Sabrin. Su madre murió luego de ser trasladada al hospital. El tío de Sabrin, Rami Al-Sheikh, lloró junto a los cuerpos de su familia y contó lo emocionados que estaban todos, incluyendo la hermanita de Sabrin, por recibirla al mundo. Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, la ofensiva israelí ha matado a 34,000 palestinos y herido a más de 77,000, de los cuales el 70% han sido mujeres y niños, mientras que 1,200 israelíes han muerto y aún quedan 129 rehenes desaparecidos. Ahora, Israel amenaza con una ofensiva terrestre de gran escala en la ciudad de Rafah, donde 2.3 millones de palestinos se encuentran refugiados. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro. En Guatemala, fiscales allanaron las oficinas de la organización Save the Children el jueves, alegando una presunta violación de los derechos de niños migrantes. Pero ahora bien, ¿qué es lo último que se sabe de este caso? Vamos a Guatemala porque José Flores nos tiene todos los detalles. La Fiscalía guatemalteca acusó a varias ONGs que funcionan en el país y que son financiadas con fondos federales de Estados Unidos de estar traficando niños guatemaltecos, especialmente migrantes, a quienes habrían reclutado en la frontera sur y quienes han desaparecido de forma misteriosa. El Ministerio Público reitera su compromiso fuerte y firme de luchar por la niñez guatemalteca y no permitir bajo ninguna circunstancia que sus derechos sean vulnerados. Según los investigadores guatemaltecos, las ONGs que operan en el país estarían trasladando de forma irregular a niños migrantes a Estados Unidos o que vivían con familias de escasos recursos y recibían ayuda en el país. Es indignante ver que eso está pasando en Guatemala y qué triste que estén tocando el lado más tierno de nuestra gente, que somos nuestros niños, ¿verdad? Y si deberían de ser expulsados de acá porque no hacen un buen trabajo, pues deberían de hacerlo. Es triste que pase eso, pero no debería pasar. Y debería haber más que, por lo menos, instituciones que también apoyen la niñez aquí en Guatemala. En el marco de la investigación, el Ministerio Público allanó las oficinas de Save the Children, una de las ONG denunciadas de cometer los abusos en contra de los menores, para buscar evidencias que respalden las acusaciones. Se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estados Unidos, para dar seguimiento a la denuncia y unir esfuerzos para abordar de manera integral esta investigación.
Organizaciones que velan por los derechos de la niñez esperan que esta investigación permita establecer si algunos de los trabajadores de estas ONGs habrían violado los derechos de los niños para que se les pueda aplicar todo el peso de la ley. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Óigame, este domingo se realizará el segundo debate presidencial en México. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez protagonizarán otro cara a cara. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos informa qué podemos esperar de este nuevo enfrentamiento. Los tres candidatos a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, Claudia Sheinbaum de Sigamos Haciendo Historia y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, se volverán a ver las caras en lo que será el segundo debate el próximo domingo, 28 de abril. En México los debates entre políticos no tienen utilidad alguna. Digan lo que digan algunos que permite, no es cierto. ¿Por qué razón? Porque no son debates. La ruta hacia el desarrollo de México, ¿cómo se llamará el encuentro? Contemplará los puntos: crecimiento económico e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático junto con desarrollo sustentable. Sin embargo, parte de la población del país dice no tener confianza en lo que ellos prometen. Es que nada más están contradiciendo uno de los dos candidatos del PRI y el de Morena. La verdad sí no lo veo, porque ¿para qué vamos a hacer una cosa que le da luego, en lugar de ayudarnos, nos amuelan? Según las encuestas, los candidatos de oposición, Gálvez y Maínez, llegan con un ligero crecimiento en las preferencias electorales. Sin embargo, Claudia Sheinbaum sigue en el primer lugar con una preferencia que va entre los 8 y 20 puntos del segundo lugar. Yo voy a ir, por supuesto, a hacer propuestas. Tenemos una visión distinta en materia económica. Ellos saben perfectamente pues, que no hay crecimiento. Los temas del segundo debate, pues es para mostrar lo que ha hecho el país, el presidente. Es lo que digo todos los días en los mítines. Cabe destacar que los candidatos a la presidencia de la República aseguran que esta vez tendrán más tiempo para expresar sus ideas, pero los analistas aseguran que ese tiempo será para atacarse mutuamente. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, seguimos en México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregar el primer pago a los beneficiarios del recientemente aprobado Fondo de Pensiones para el Bienestar a partir del 1 de julio, 2 meses después de que entre en vigor la nueva ley el 1 de mayo. Con esto, el mandatario busca celebrar el 6º aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva, tenemos más al regresar. No se pierda la historia de una familia que vive con 29 vacas dentro de su casa. Arrestan a un funcionario de una escuela en Baltimore por realizar un audio falso de su director con inteligencia artificial. Vamos a Colombia con un insólito caso. Tras quejas de la comunidad, las autoridades encontraron una familia que vive y duerme con 29 vacas dentro de su casa en plena capital del país, así como está escuchando. Por eso vamos a Bogotá. Carolina Gómez nos tiene esta historia. Cleotilda llora, no sabe por qué los humanos la apartaron de su bebé de tan solo días de nacido y junto a él 3 becerritos más, de Geltrudis, Dorotea y Cantalicia, las vacas mamás que hacen parte de este insólito caso descubierto por una denuncia en el barrio San Rafael de San Cristóbal al sur de Bogotá, en donde una familia de 5 personas duermen con 29 vacas. Evidenciamos que en el primer piso de esta casa viven 29 bovinos y en el segundo piso viven 2 adultos mayores, 2 personas adultas y un niño. La verdad es que el insólito rebaño que transformó sala, comedor, corredores y una habitación en lo que el dueño denomina corrales no se ve en las mejores condiciones. Estos animales estaban en condiciones de humedad, estaban sobre el piso de cemento, ellos no estaban sobre pasto, es decir, que no tenían una fuente de alimentación. El piso eran heces fecales con agua donde ellos estaban viviendo. Para mí, son parte de mi familia.
son mi sustento. Animales que los tengo bien, los trato bien, los cuido todo el santo día cuidando. Me levanto a las 4 de la mañana, las saco, ordeño, lavo los corrales, las dejo, las pasteo todo el día. Pero los veterinarios afirmaron que los más pequeñitos de este rebaño no contaban con las condiciones mínimas de salubridad y decidieron llevárselos, dejando a Clotilda, Gertrudis, Dorotea y Cantalicia separadas de sus crías, que junto a ellos son los más grandes afectados en todo esto. 4 terneros, 2 de 5 días de nacido y otro de 7 días de nacido, 2 terneros de mesecitos, el cual se las llevaron dejando a las mamás solas. El acuerdo que se llega con los cuidadores de los bovinos es que se dan 30 días calendario para que puedan ser reubicados. Hugo dice que se siente acorralado y perseguido por las autoridades, que piensa vender sus vacas pero hasta que le den lo justo. Por su parte, la alcaldía dice que tener esos animales en plena ciudad no protege sus derechos y por el contrario viola el de los vecinos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Es que realmente es complejo el tema, pero sobre todo tener estos animales en plena capital es bastante complicado. Ahora lo que tienen que estar es a buen resguardo. Por cierto, ya se lo anticipaba, en Baltimore la policía arrestó ayer al director deportivo de la preparatoria Pikesville por presuntamente crear una grabación de audio falsa del rector de la escuela utilizando, escuche esto, inteligencia artificial, donde se le escuchaba haciendo comentarios racistas sobre personas afroamericanas y judías. El director deportivo, identificado como Dazón Darien, habría falsificado el audio en represalia por una investigación sobre mal manejo de fondos escolares iniciada por el director general. ¿Hasta dónde puede llegar la represalia de las personas? Pero puede poner en peligro también el trabajo de otros y sobre todas las cosas levantar falsas calumnias. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros y siguen la sintonía de nuestro canal Estrella TV.